bienvenida muy especial a unos amigos que tuve la oportunidad de conocerlos a través del deporte. Y el hermano Luis y Adriana, pónganse de pie un momento, por favor. ¿Cómo le dice la iglesia Manuel a Luis y Adriana el día de hoy? Bienvenidos a la casa de su casa, gracias por estar acá con nosotros. Los conocimos a través del deporte, pero nos une la misma fe en Cristo Jesús. Amén. Saben que hemos estado desarrollando unos temas interesantísimos a lo largo de las semanas anteriores, y el día de hoy vamos a seguir hablando. ¿Cuántos están al tanto, cuántos están en sintonía del ciclo de conferencias que hemos estado enseñando? A ver, ayúdenme. ¿Sobre qué trata? Los enemigos ocultos, dice por ahí mi esposa. Pendiente a los jóvenes porque les voy a hacer preguntas. A los jóvenes les voy a hacer preguntas. Los enemigos ocultos, ¿ok? Y esos enemigos ocultos hablábamos y decíamos que existen muchos. Son enemigos, si es enemigo, obviamente es el antónimo de un amigo. Y Proverbios 17:17 dice que en todo tiempo ama un amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En otras palabras, o palabras más, palabras menos, un amigo te añade valor, un amigo te cuida, un amigo incluso puede refrescar tu alma en un momento difícil, en un momento de soledad, en un momento de dificultad. ¿A cuántos te ha pasado? En algún momento de tristeza, tú ves a un amigo que representa para ti una honra, y con solamente darte un abrazo sin decirte nada, eso es como una medicina. Porque es que Dios, escuche bien, así como diseñó en su corazón la familia, también colocó a los amigos. Y es hermoso tener amistades, es hermoso honrar las amistades, pero sabe que también existe el otro lado de la moneda, que así como tenemos amigos, también hay enemigos. Y esos enemigos de los que el pastor les va a hablar no es del vecino, no es del compañero de trabajo, ni del que te hace la competencia, ni del que murmura y te señala. De los enemigos que yo voy a hablar, o de lo que he venido hablando a lo largo de las distintas semanas, son enemigos espirituales, enemigos que aparentemente no son palpables, no son tangibles, pero ahí están. Y están de manera interna haciéndole daño a tu alma. Y es por eso que hablábamos de los enemigos ocultos y hablábamos de la envidia. ¿Se acuerdan? Como una emoción tóxica que puede carcomer el alma de una persona, que le molesta ver el crecimiento de otro, que tiende a medir y dice: ¿por qué creció más rápido que yo si yo tengo más años que él en el evangelio? Y yo les daba ejemplo al respecto de él y les decía que la envidia de ninguna manera favorece la vida y el crecimiento de un hijo de Dios, ni siquiera de un ser humano como una vida que no conoce a Cristo. La envidia nunca traerá ningún beneficio positivo a la vida del ser humano. Pero también decíamos que así como existe la envidia y es un enemigo oculto, porque no todo el mundo lo manifiesta, aunque corporalmente queda en evidencia muchas veces a través de una mirada o de un gesto, ¿verdad? A veces hay algunos que no lo manifiestan y nos gozamos y disfrutamos cuando el otro cae, o decimos: en la bajadita lo veré, o decimos: todo lo que sube cae. Y eso de una otra forma habla de envidia, ¿ok? Pero ese tema ya lo vimos. La siguiente semana hablábamos de Pinocho. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando digo de Pinocho hablábamos de otra emoción tóxica y de otra característica negativa que a veces se manifiesta en los hijos de Dios. Y es un enemigo oculto, porque hay algunos que son estrategas mintiendo. Y la mentira, el mentiroso, yo les deseo a ustedes en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que todos los mentirosos tendrán su parte, su porción en el lago que arde con fuego y azufre, porque la mentira nunca de ninguna manera es justificada ni aplaudida. Hay personas que justifican las mentiras. Hay personas que dicen: pastor, es que tuve que mentir, porque es que si no mentía mi matrimonio se acababa. ¿Cómo vas a sostener un matrimonio con mentira? La mentira no es una herramienta ni un fruto que el Espíritu ponga a tu disposición. La mentira es una estrategia y un enemigo oculto de las tinieblas con la intención de dañarte, de dañar tu matrimonio, de dañar tu reputación, para que el día de mañana nadie crea en ti, ni siquiera tú mismo. Y ya pasamos ese enemigo oculto. El de la semana pasada fue otro enemigo oculto. ¿Cómo se llamó? Uno de los más indomables, uno de los más fuertes, uno bello indómito. La incredulidad. Y decíamos cómo desagrada ante los
los ojos de nuestro Padre la incredulidad, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y sabe, el libro de Juan dice que a todos los que creyeron en su nombre se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que si hay incrédulos acá, está quedando en tela de juicio el ser llamado un hijo de Dios. Porque a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Israel no les recibió, Israel no creyó. Mas a todos los que les recibieron, todos los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en el Señor en su nombre? Él les ha dado la potestad de ser hecho y ser llamado como hijos de Dios. Así que si yo creo, yo soy hijo de Dios. Pero si yo soy incrédulo, yo no le voy a responder eso. Saque usted mismo sus propias conclusiones. La incredulidad tiene mucho que ver con la gente que todo lo cuestiona. La incredulidad está tomada de la mano con aquellos que se apoyan en su propia prudencia. Cuando una persona se apoya en su propia prudencia, abraza la razón siempre. Nunca va a abrazar la paz. Habemos dos tipos de personas. Habemos unos que decimos sí, que se quede con la razón y yo me quedo con la paz. Porque hay personas que le encanta tener la razón. Y esa característica de querer tener la razón no es una cualidad del Padre que debe evidenciarse en un hijo. El que siempre quiere tener la razón, el que siempre quiere ser un zapata, siempre la pega, no empata, como dice un dicho por ahí colombiano, está dejando en evidencia un plumaje que se está saliendo por ahí. Y hay enemigos ocultos que hay que atacar en este tiempo presente. Amén. Entonces habíamos hablado de estos tres enemigos para poner en contexto a los que no estaban y no nos habían acompañado en aquella oportunidad. Hoy vamos a hablar de otro enemigo oculto, que es terrible, que es letal, que es venenoso y que es un asesino. Y voy a leer la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Rápidamente ubíquese, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 1. Me imagino que tú tienes Reina Valera, ¿verdad que sí? El pastor va a leer hoy otra versión. ¿Cuál es la que voy a leer? Lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual. Ya conocen que me gusta bastante esta versión porque es bastante familiarizada para los más jóvenes. Y dice así la palabra, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Dice el versículo 5 fuerte, hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Lo dejamos hasta ahí. Amén. Y el Señor añade sabiduría y autoridad en mi boca para poder enseñar esta palabra que, hermano, es dura, pero es necesario que hoy la escuchemos. ¿Saben por qué? Porque es un enemigo oculto que quiere destruirte a ti y es tan letal que quiere destruir a tu prójimo. Porque si te dañara solamente a ti, bueno, es tu responsabilidad, pero cuando tiene repercusión en terceros, el daño puede ser mayor. Amén. Y hoy vamos a hablar de este enemigo oculto. ¿Y sabe qué nombre le he dado yo a este enemigo oculto? El fariseo. Así se llama este enemigo oculto. Y este enemigo oculto hoy lo vamos a ir desmenuzando y vamos a ir viendo la característica de este principado fariseo y la manera como se manifiesta en la vida del cristiano y del que no es cristiano muchas veces. Amén. Ayer mi hermana Cielo daba una conferencia para los jóvenes y cuando yo vi que ella colocó la publicación, yo de una vez captaste mi atención, Cielo, con el título, Actitudes Funables. Y Cielo hablaba ayer de lo que era la funa, ¿no? De funar. Y quizás algunos no conocen este término y yo rápidamente lo quiero traer acá
a existencia, porque hoy por hoy está en tendencia, lastimosamente producto de una herramienta que no todos saben utilizar, o que no todos muchas veces sabemos utilizar, y son las plataformas digitales o las redes sociales. Una actitud funable o funar a una persona, es exponerla públicamente, por darles un ejemplo, hacer fiesta del error que otro cometió, y si tengo el material y si tengo el recurso que usarlo, lo expongo con la intención no solamente de dañarlo, sino de yo tener más vistas, tener más seguidores, sin importar las repercusiones que puedo generar en el otro. En todo caso, a nivel jurídico, es un hecho doloso, con toda la mala intención de perjudicar y de dañar. Y esta es una de las características que tienen las personas que son fariseas. Y Jesús en algún momento lo hizo público y lo hizo evidente. Y créame que en ese lugar, cuando Jesús estaba hablando, estoy segurísimo que había fariseos, saduceos, escribas, escuchando, porque estaban al pendiente del mismo error que el maestro pudiera cometer. ¿Okay? Una de las características más terribles que tiene una persona farisea es que le encanta señalar, le encanta cuestionar. Es un aliado de la deshonra, es un aliado de la murmuración, es un aliado de la crítica y es especialista en buscar el caminar y el transitar de su hermano. Y quizás esa persona, cuando está en esta condición de fariseísmo, dirá: pastor, pero es que yo no miento cuando digo que la pastora Nilda se equivocó en esto y esto y esto. Dios no te llamó para evaluar la vida de la pastora Nilda. Y aunque sea verdad lo que tú estás diciendo de ella y estás divulgando una intimidad de ella, tú le vas a dar cuenta a Dios por lo que tú estás haciendo. Porque aquí no te diseñaron un trono para sentarte a juzgar la vida de nadie. Y es por eso que leí esta traducción del lenguaje actual, porque habla y confronta al ser humano al punto de decirle que muchas veces somos hipócritas. ¿Por qué somos hipócritas? Porque no somos capaces de ver las ramas que tenemos en nuestros ojos y queremos ver la pequeña hoja o ramificación que tiene aquel que se equivocó, sin olvidar lo que muchas veces, hermano, cuando tú estás señalando a una persona, en ese tiempo presente tú estás haciendo lo mismo. Más de uno ha estado señalando o cuestionando la vida de otro, aun cuando él se ve reflejado en lo que el otro hace. Y sabe algo, este tema es importantísimo abordarlo, porque como hijo de Dios, tú no puedes abrir un espacio en tu casa, en tu corazón, para que se albergue el espíritu del fariseo. Es un enemigo letal. ¿Sabes por qué? Porque te consume, te llena de células cancerígenas. Cuando tú te conviertes en una persona que murmura, tu olor, hermano, es putrefacto, y me disculpa que se lo diga. Deja de ser un olor fragante delante de la presencia del Señor, porque al Señor no le agrada de ninguna manera el que cuestiona, el que señala y el que divulga y murmura. Nunca lo tendrá por inocente. El que levanta falso testimonio de su prójimo, el que maquina la maldad, son cosas que abomina Jehová, que aborrece su alma. Y nosotros, hermanos, tenemos que encender nuestras armas. Si una de esas características nos está salpicando o si nos estamos sintiendo identificados. En algún momento recuerdo que Jesús, en la palabra, iba de camino y lo llaman porque estaban buscando a los fariseos la manera de confrontarlo y dejarlo en evidencia pública. Ellos querían buscar una caída, una excusa para llevar a Jesús a la muerte, para prensarlo, para llevárselo preso. Y en algún momento le llevaron a una mujer que estaba en el mismísimo acto del adulterio. ¿Cuánto no han leído? Y aquella mujer quizás se la llevaron desnuda delante de Jesús. Y dice la palabra que Jesús estaba sentado. Jesús estaba sentado. Y cuando llegó aquella mujer delante de Jesús, la lanzaron. Y dice la palabra que Jesús mantenía su mirada sobre la tierra, sobre la arena, y estaba escribiendo. Y todos comenzaron a exponer la causa y dijeron: esta mujer debe morir de manera inmediata. Y buscaron quizás a los lanceros, buscaron a los zurdos, buscaron a los que tenían habilidad y dijeron: vamos con la primera piedra la matamos. Vamos a buscar gente que está en porque vamos a acabar, porque en la ley de Moisés, la que haga tal acto debe morir. Y Jesús está escuchando a todos aquellos fariseos seducidos por ese enemigo oculto que tenía. Y cuando todos estaban a la espera de la respuesta de Jesús, muchos de los fariseos decían: vamos a ver qué va a hacer, porque él se la da de bueno, pero tiene que cumplir la ley de Moisés. Y es entonces cuando Jesús confronta y le dice: el que esté libre de pecado,
en medio de vosotros que sea el primero a atreverse a lanzarle una piedra. En pocas palabras, el que no se vea reflejado en el espejo del pecado, de las fallas y de la vulnerabilidad, que sea el primero en buscar y enseñar. Fue lo que quiso decir el maestro. Ahora, aquellos quedaron atónitos, porque resulta que el que venía con la piedra, que le quería dar una piedra más dura, tenía una vida de fornicación y de adulterio también. Resulta que el otro que tenía una piedra, ahí a la mano le había robado al vecino la gallina. Y resulta que el otro que estaba por allá, también era un ladrón. Resulta que otro de los que iba a tirar una piedra por allá tenía hábitos ocultos y distorsiones en su sexualidad. Y resulta que más de uno de los que estaban ahí, por decir todo, tenían un rabo de paja. Pero Jesús estaba asumiendo una función de juez. Y le llevaron prácticamente a la corte a aquella mujer con la intención de que él emitiera una sentencia. Y Jesús llama a los acusadores y Jesús dice: pasen, el que esté libre de pecado que pase de su testimonio y la mate. Y fueron soltando la piedra. Me imagino que hubo más de uno rato que le dio pena, no soltó la piedra, sino que calladito se fueron. Y créanme algo, yo me atrevería a decir, Pastor Risa, que no se fueron contristados por el Espíritu. Como que, ay, Jesús tiene la razón, Señor, perdona. Pero me imagino como el Chavo del 8 zapateando, como Kiko, bravo porque no pudieron cumplir su objetivo. Se fueron porque quedaron avergonzados por tal sabiduría del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Después que todos se van, la mujer sigue ahí llorando, y me imagino que la mujer con aquella vergüenza delante del maestro. El maestro no levanta su cabeza, el maestro está escribiendo en la tierra. Yo me atrevería a decir que Jesús estaba escribiendo la vida nueva que venía para esta mujer. Jesús estaba diseñando un propósito precioso de restauración para aquella que había pecado y que se había equivocado. Y como ya no había nadie, Jesús vive y dice: mujer, yo no escucho nada, no se escucha murmullo de nadie, no hay murmuración. ¿Dónde están los que te acusaban? Y dice ella: maestro, se han ido, no ha quedado ni uno solo. Y Jesús dice: yo tampoco te condeno. Siendo el Hijo de Dios, yo tampoco te condeno. Vete, tus pecados han sido perdonados. Y si hubiese tenido Jesús en ese momento el mazo, hubiese dicho: caso cerrado. No hay acusante, se acabó el juicio. Y la historia de la mujer cambió para siempre. Dejó de ser una mujer herida, señalada, etiquetada, para convertirse en una de las más fieles seguidoras de mi amado Jesús, me atrevería a decirlo. Una palabra de misericordia hizo la diferencia. Iglesia, cuando un hermano en la congregación se cae, cuando un hermano de la congregación lastimosamente cayó en el hoyo del error, en el hoyo del pecado, lo que más necesita es alguien que le diga: yo no te juzgo, yo te amo, yo estoy contigo, no estás solo. El Señor te va a restaurar así como un día lo hizo conmigo. Tienes que esa la actitud que tú y yo debemos tomar como hijo de Dios. Pero si tú vienes y le dices a la persona: sabía que te iba a pasar, porque es que tú fuiste muy altivo. Entonces hay personas que quieren ser estrategas, que abrochan todo el veneno, Pastor Solay, y después que abrochan todo el veneno se visten de falsas ovejas y dicen: pero aquí estoy, voy a estar orando por ti. Ya no quieres orar, ya destruiste, ya dijiste lo que tenías que decir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes qué es hermoso? Que cuando tú veas que el hermano cayó, llores en la presencia del Señor, porque te duela, porque te duele que tu hermano se cayó. No hay amor más grande que este, dar la vida por un hermano, dar la vida por un amigo, lo dice la Escritura. Y tenemos que hacerlo. Si en tu corazón estaba entronado un espíritu fariseísta, si tú eres de las personas que te ven calladito por ahí, pero tienes la república por dentro y cuando nadie te ve, en otros lugares divulga las intimidades de tus hermanos en Cristo, tienes que arrepentirte, porque eso no está bien delante de la presencia del Señor, porque es un acto de deshonra llevar a cabo tal acto. En la Escritura, en el libro de Génesis capítulo 9, nos conseguimos una historia terrible, un acontecimiento terrible que cambió la historia de la humanidad para siempre. Y producto de eso hoy estás tú aquí, estoy yo. Y es que Génesis capítulo 9
un padre, escuche bien, un padre ejemplar en todo el sentido de la palabra. Un papá de 3 varones. Génesis capítulo 9 habla de un padre, escuche bien, que Dios le dio una asignación, le dio medidas exactas para diseñar una embarcación. ¿De quién estoy hablando? De Noé, ¿verdad que sí? Noé hizo la voluntad de papá, ¿sí o no? Cada medida, el material de la madera, todo, colocó la cantidad de animales que Jehová le dijo que tenían que colocarse como una especie, todo. Él hizo, él obedeció. Pero después que ellos llegan a tierra firme, que pasa el diluvio, el Señor le da una palabra a Noé y le dice que tiene que multiplicarse y fructificar, y que sus hijos y las esposas de sus hijos tienen que multiplicarse, porque la tierra hay que llenarla, de poblarla. 3 hijos tenía Noé. 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. ¿Lo ha leído? 3 hijos. Como 3 de ustedes. Quiero rápidamente 3 jovencitos, varones aquí. 3 jovencitos, rapidito aquí conmigo. Venga, no tengan miedo. No tengan miedo que no les voy a hacer preguntas. Venga. Es para hacer un ejemplo. Venga. Ajá, mismos varones en Emanuel. Ajá. Aquí tenemos a los 3 valientes. Como él fue el primero que llegó, le voy a dar la oportunidad que él escoja uno de los 3 nombres. ¿Qué nombre te gusta más? Sem, Cam o Jafet. Sem. Ese es hijo del pastor. Cam o Jafet. Ay, Dios mío. Y Jafet. Ay, Dios mío, Señor. Escuche bien. Noé tuvo 3 hijos. Aquí están los 3 hijos de Noé. Cada uno de los hijos de Noé tenía sus esposas. Hoy no las voy a pasar, no vaya a ser que después la muchacha se me confunda, incumplida y nada de eso. Ellos tenían sus esposas. ¿Ok? Y resulta y acontece que en algún momento decide Noé dedicarse a labrar la tierra. Y dice la escritura que Noé tuvo un viñedo. Noé tuvo un viñedo. Y ese viñedo, que Noé, ¿usted sabe qué es un viñedo? ¿Sí? Se dedicó a sembrar, a cuidar, a cosechar uvas. ¿Ok? Tenía un viñedo y en alguna oportunidad de su vida, no sé, Noé como que le gustaban mucho las uvas, algunas se le fermentaron, no sé qué pasó ahí. Pero lo que sí sé es que la escritura dice que Noé como que se pasó de uva. Se pasó de uva fermentada y la escritura dice que el hombre se quedó dormido ahí en el huerto, en el viñedo. Pero hay una característica específica, y es que el hombre quedó desnudo por completo. Papá queda desnudo por completo, y de pronto voy a ilustrar rapidito la historia. La esposa de Noé, de que llega la noche y lo normal que Noé no haya llegado a casa, porque es que Noé ya a las 6 de la tarde estaba. Era 9, 10 de la noche, Noé no llega a la casa, y me imagino a esta mujer preocupada por su esposo, y rápidamente le dice a uno de los 3 hijos que vaya a ver dónde está su papá, ayúdame a buscar a tu papá porque me preocupa, debe estar aquí a las 6 de la tarde. Y no llegó. Y Cam dice, voy yo. Dale mami, no te preocupes, yo lo voy a buscar. Y se fue Cam a buscar a Noé. Como el pastor Edwin cuando tenía 14 años buscaba a su papá donde estuviera metido por allá tomando y dormido. El papá se quedaba dormido. Desarrollando esta palabra era inevitable no recordar eso. Y resulta que cuando Cam llega a buscar a papá, se consigue a papá así como se lo conseguía. Yo me conseguía a papá en estado de ebriedad siempre, y yo tenía que despertarlo o me lo llevaba medio cargado. Cam, cuando se acerca al escenario, observa un detalle, y el detalle que Cam observa es que Noé está desnudo. No soy quien para decirle por qué estaba desnudo, tampoco estoy interesado en saberlo, eso no es lo que me quiero enfocar. Pero él como hijo, al ver al papá desnudo, grandes corrientes teológicas dicen que Cam disfrutó y se burló de la desnudez de su padre. O fue como Mical cuando menospreció a David y le dijo, deja de hacer el ridículo, que estás prácticamente casi desnudo y tú eres el rey. Y entonces Cam pudo haber tomado una actitud de menosprecio hacia su papá, o en su defecto de burla y deshonra hacia su padre. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué haría
un hijo que se encuentra al papá en un estado de inconsciencia, porque el hombre estaba dormido producto de la gravedad? ¿Qué haría usted como hijo si se consigue a su padre en esa condición? Hermano, si yo lo hacía de 14 años, yo levantaba a papá, yo era flaquito, y yo como podía levantar a papá y me iba tambaleando por las calles con papá. Yo sé que usted haría lo mismo, porque el amor, así como el amor de un padre hacia el hijo es grande, el amor de nosotros los hijos por nuestro padre también es entendido. Y un hijo que tenga el corazón sano, lo primero que hace rápidamente es cubrir la desnudez de papá, ayudarlo a despertar. Papi, ¿qué pasó, papi? Vamos, levántate, vámonos a la casa. Pero dice la escritura que Can no hizo esto. Can observó el escenario, lo menospreció, quizás se burló o quizás cuestionó y dijo: qué vergüenza, ¿cómo es posible que siendo Noé, el que Jehová le dio las medidas del arca, el que prácticamente salvó a la humanidad, qué mal ejemplo me está dando? Yo me largo de aquí. ¿Y qué hizo Can? Can se fue. Can llega a la casa, y cuando Can llega a la casa se consigue a Sem y a Jafet. Y Sem y Jafet, al verlo llegar, le dieron: cuéntanos, hermanitos, ¿qué pasó? Nos preocupa que llegaste solo sin papá. ¿Qué pasó con papá? Ya estamos preocupados, primera vez que vemos este escenario. Y Can, muerto de la risa, se dice: no, hombre, siéntese, que lo que les voy a contar el show y el espectáculo. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso, Can? ¿De qué estás hablando? Bueno, nada más y nada menos, me conseguía papi allá. Papi está bien, está allá en el huerto, está allá en los viñedos, pero tiene tremenda rasca y está haciendo el ridículo, está desnudo. A mí lo que me dio fue vergüenza. Yo lo dejé y me vine para acá. ¿Cómo es posible que papá, siendo nuestro patriarca, llegue a esa condición tan deplorable? Yo no lo apruebo, y por ese motivo lo dejé allá. Usted verá si se encarga de él. Automáticamente Sem, como primogénito, le molestó la actitud de Can, y a Jafet también. ¿Cómo eres capaz de decir eso de papá? Cállate, es una deshonra lo que tú estás haciendo. ¿Y qué hizo Sem y qué hizo Jafet? Sem le dijo a Jafet: hermano, vamos, ayúdame, vamos a buscar a papá. Y entonces, antes de irse a Jafet, le dijo a Sem: espérate, vamos a llevarnos una túnica, porque como él dice que papi está desnudo, vamos a llevar una túnica y le ponemos la túnica. Y dicen sí, y vamos a respetar su intimidad, y vamos a llegar caminando de espalda. Cuando lleguemos al puerto de papá, cuando lleguemos al viñedo, caminamos de espalda para no ver su desnudez y lo cubrimos, ¿te parece? Y Jafet dijo: sí, vamos. Y Can no se ofreció, Can se quedó en la casa, porque el hombre no estaba de acuerdo, y quizás hizo hasta una risa irónica. Y cuando ellos llegaron a donde estaba su papá, hicieron lo que tenían que hacer, tal cual como el pastor lo describió. Caminaron, lo dice Génesis 9, no lo digo yo, caminaron de espalda y cubrieron la desnudez de su padre. Ahora, hubo una diferencia en la actitud de Can y una diferencia entre la actitud de Sem y Jafet. ¿Cuál cree usted que fue la diferencia? Ayúdenme. Hay personas que sentencian y creen que el error que vino sobre Can, que ahorita vamos a hablar de eso, y que la sentencia de maldición que vino sobre la generación de Can tiene que ver con que vio de nuevo a su padre. Hay gente que dice que ahí estuvo el acto. Hermano, Señor, evalúa esto, venga. El corazón. Y estos son orificios, escuche bien. Lo que sale por aquí es lo que ya está en el corazón del hombre. Hubo una gran diferencia. Ciertamente, Sem y Jafet no vieron a papá, respetaron su desnudez, la respetaron. Y sabe algo, esto es un principio familiar. Cada quien tiene su manera. Hay mamás que no les importa desnudarse delante de los hijos. Hay papás también que lo hacen, se bañan con sus hijos. Pero hay otros que no. Yo vengo de un hogar donde mamá nos enseñó a que en el cuarto de mi luz desde niña no se entraba. Nosotros, o sea, yo hasta el día de hoy no recuerdo haber visto a mi hermana desnuda. Mamá no lo permitía. Eso se respeta. Fue una decisión de ella. Ella enseñó a que mi luz tenía que ver las partes íntimas de Edwin y las partes íntimas de Kelvin. Y saben, ni siquiera las partes íntimas de mi mamá solían observar. La vi el día que me la entregaron en la morgue para vestirla. Ahí la vi desnuda por completo. ¿Y saben qué fue lo que hice rápidamente? Cubrir. Estaba con nariz con mi hermana y salimos corriendo para cubrirla. Y te dirán: ¿qué tiene que ver eso, pastor? Escuche bien, estoy hablando de un principio de normal. Fue lo que a mí me enseñaron. Sem y Jafet respetaban a papá.
papá, aunque papá estuviese dormido, para ellos era importante respetarle su privacidad. Y llegaron como hijos de honra. Y aquel que estaba desnudo, pastor aquel, lo cubrieron. ¿Qué hicieron estos dos hijos de honra? Cubrir. ¿Qué hizo este hijo de deshonra? No él, sino aquí está ejemplificando. ¿Qué hizo? Exponer. Si hubiesen existido las redes sociales en aquel tiempo presente, créanme que Can hubiese colocado, al menos como mínimo, hubiese colocado en su WhatsApp: qué vergüenza la que he vivido hoy. Así como hay gente que le encanta publicar sus intimidades, para que alguien le diga: ¿qué te pasa, amiga? ¿Cómo te sientes? Hay gente que le encanta, tiene problemas de distorsión en la personalidad y le encanta publicar. Si supieran lo que viví hoy, fue terrible, y la gente tiene que preguntar: ¿y qué te pasó hoy? Entonces son personas que de una u otra forma necesitan atraer la atención de otro. ¿Ok? Can, sin duda alguna, hubiera divulgado públicamente a su padre, y no dudo que lo haya hecho con otros, e incluso de contar del gran patriarca, del hombre que Dios le dio medida, del hombre de fe que superó un diluvio. Pero miren hasta dónde había llegado, a qué condición deplorable, según él, había llegado su papá. Ahora, cuando ellos llevan a papá a casa, que papá despierta de la resaca, papá dice: ¿qué me pasó? Todo me da vuelta. Y le dice: sí, papá, pasó esto y esto y esto. Tú estabas en, no sé en qué momento te quedaste dormido, tomaste de más exceso de uva fermentada y te quedaste dormido, y quedaste dormido en estado de desnudez. Papi, pero no te preocupes, papi, porque cuando dijo que estaba desnudo, él, como todo papá, le dio vergüenza. Porque a los padres, escuchen bien, nos da vergüenza que los hijos nos vean desnudos, y no estoy hablando de la ropa. A los papás nos gusta mantener una figura, escuchen bien, a los que somos hombres nos gusta mantener una figura, ayer hablaba de eso con mi esposa, de protección. ¿Usted cree que a mí me gusta que los Belén, Aarón y Atiel vean mi vulnerabilidad? No me gusta. ¿Ustedes creen que si yo tengo un proyecto para ellos, o quiero comprarles algo y todavía no tengo el dinero y necesito que el dinero lo utilicé o lo empleé para otra cosa, y alguno de ellos me diga: papi, ¿cuándo me vas a entregar esto? Tú dijiste que era este día. Como papá, yo no voy a decirle que me gasté el dinero, un mal ejemplo. Uno como papá dice: tranquilo, ya viene ese día y ese día vas a tener. Porque los papás no nos gusta mostrarnos vulnerables. Los papás por naturaleza somos proveedores. Los papás por naturaleza somos protectores. Ahora, ¿cómo cree usted que se puede haber sentido Noé cuando los hijos le dijeron: estabas desnudo y estabas en estado de ebriedad? Aquel Noé tuvo que haber bajado su cabeza, pero rápidamente se le dijo: papi, pero no te preocupes, porque nosotros no vimos tu desnudez, nosotros caminamos de espalda y te llevamos un atuendo, una túnica para cubrirte. Y me imagino: ¿y cómo supieron ustedes que yo estaba en ese huerto? ¿Cómo supieron ustedes que yo estaba en ese viñedo? Y dice: bueno, porque esta joyita que tenemos aquí de hermanito fue allá, te consiguió desnudo y vino acá, y en vez de traerte, papá, lo que hizo fue cuestionar. Y dice la escritura que Noé se molestó, y al molestarse Noé, me imagino que Can le tuvo que haber dicho al papá de frente: si es cierto, papá, no apruebo tu conducta, no apruebo tu comportamiento, me dio vergüenza como hijo verte tirado ahí como un perro, verte tirado ahí desnudo, y eso a mí como hijo me da vergüenza. Además que te la das de gran santo y no has demostrado con esto ninguna actitud de honra. Y automáticamente emite una sentencia Noé contra ese hijo y contra la descendencia de ese hijo, y dice: tu hijo Canaán será un sirviente de las generaciones de Sem, y ensancharé el territorio de Jafé en las tierras de Sem, y también serán esclavos y serán servidores de la descendencia de Jafé. Entonces automáticamente Can se molestó, Can no entendió y dijo: no lo acepto de ninguna manera, y prefirió huir a tierras lejanas. Y desde ahí comienza la gran historia de los continentes, hermano. De ahí comienza la historia. El hijo que obedeció, llamado Sem, trajo nada más y nada menos que las naciones semitas. De Sem, para que rapidito puedan entender y comprender lo que hace la honra, de Sem se desprendió Taré, y de Taré vino Abraham. ¿Y quién fue Abraham? Nuestro padre, ¿verdad que sí? El padre de generaciones, el padre de muchedumbre. Y de Abraham vino un hijo llamado Isaac, de Isaac vino un hijo llamado Jacob, que le cambiaron el nombre y se llamó Israel. Hoy por hoy Israel ya no solamente es un nombre, Israel es una nación que se encuentra en el centro de la tierra, es la niña de los ojos de Jehová. ¿Y sabe de dónde viene el linaje? De un hijo que obedeció, de un hijo de honra. No solamente Israel, muchos países vecinos de Israel descendieron, todas esas naciones se
que no murmuró, de uno que no expuso la intimidad de su padre. Ahora, ¿qué pasó con Can? ¿Qué pasó con Can? Can lastimosamente recibió una palabra de maldición para su generación, y se dice a nivel de historia que de Can se desprende nada más y nada menos que el continente africano. Y África, a excepción de unas poquitas naciones de África, muy pocas, África es sinónimo, hermano, no solamente de esclavitud, porque aquí hay un negrito, no estoy hablando del color. África ha sido un continente golpeado y olvidado. África ha sido un continente de mucha hambre. África ha sido un continente. ¿Cuántos han visto recursos audiovisuales de los niños en África que no tienen ni agua? África ha sido una nación politeísta que adora múltiples dioses. De África vienen, escuchen bien, las culturas más fuertes de ocultismo, de hechicería, de masonería, de babalao, viene de África y llegó acá a América, de otro continente. Esa es África. Los haitianos tienen referencia también de África, y es triste ver cómo fue sentenciado, y han pasado generaciones y generaciones y generaciones, y hasta el día de hoy humanamente pareciera no verle levantar cabeza. Pero Jafet también obedeció a su papá, se preocupó por honrar a su padre, juntamente con Sem se tomaron de la mano para cubrir el error y la vulnerabilidad de papá. Y gracias a eso, de Jafet se desprendieron nada más y nada menos que muchos países de Europa, que hoy por hoy lo llamamos como las grandes potencias. Se alega, se hizo solo investigar en casa que China, Japón, que son dos potencias grandísimas de Asia, también provienen de la descendencia de Jafet. Y ahí se lo dejo para que usted pueda analizar hasta dónde llega la repercusión de las consecuencias de una persona indomable que tiene el corazón envenenado. No permitas que ese enemigo siga oculto en ese lugar. No permitas que ese enemigo siga ahí afectándote, envenenándote. El Señor te dice: mía la venganza y yo pagaré. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces nos equivocamos y nos hemos enterado que alguien hizo un juicio de valor, y es muy fácil que hable tuyo, eso no nos afecta. Pero ¿sabes qué difícil cuando te hablan de tu madre, de tu padre o de tus hijos? Hay que ser sincero, hermano. Uno como papá no está preparado para que menosprecien a uno de tus hijos. Uno como padre no está preparado para que te digan: tu hijo es un violador, tu hija es una drogadicta, tu hijo, o sea, uno no está preparado para eso. Y más cuando es mentira. Uno no está preparado para eso. Uno no está preparado para que hablen de tu padre o para que divulguen tus intimidades y las hagan públicas por redes. Pero aún así, que tu corazón, si te pasó uno de estos escenarios, que tu corazón se mantenga sano, porque el Señor pone cada cosa en su lugar. Y lo que el pastor leyó en el libro de Mateo capítulo 7, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. En términos criollos, en términos maracuchos, no te sientes en esa silla porque no es tuya. Tú no fuiste llamado para juzgar. El Señor no está interesado en escuchar tu opinión por el error de tu prójimo. El Señor quiere escuchar a tu corazón cuando tú te caigas. El Señor quiere escuchar, quiere ver cuál va a ser la acción que tú vas a tomar ante la caída, ante tu vulnerabilidad, pero no ante la del hermano, no ante la del prójimo. Por eso le digo que es un enemigo letal. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo murmuro, cuando yo deshonro, ya pueden sentarse, gracias a los actores, Dios me les bendiga. Cuando yo murmuro, cuando yo daño la vida de otro hermano, mire, no todo el mundo está preparado. No todo el mundo está preparado. La vida es una escuela, ¿usted sabía esto? Habemos unos que hemos sido señalados, que nos han levantado falsos testimonios. Mira, oye, mío que no he inventado. Escuche bien, pero hay un momento en el que usted ya está entrenado. Ya está entrenado. Y no te afecta cualquier cosa. Yo se lo digo porque en mi caso pasa. A veces yo mismo me analizo y digo: Dios mío, Señor, ¿será que no siento nada? Pero prefiero que Dios me haga así. Pero hay personas que no están preparadas para la crítica. Hay personas que no están preparadas para la murmuración. Y cuando tú murmuras del prójimo, es un arma bidireccional, que sigue
y la disfrazas, te dañas más. ¿Cómo así, pastor? Pastor Olinda, oremos por el pastor Edwin. El pastor Edwin tocó fondo, cayó en lo más bajo que puede caer un hombre, en lo más vil y lo más despreciable, y comienzan a desperditar y sale el nombre, apellido y sale todo. En el fondo esa persona necesitaba soltar todo ese veneno indomable que tenía ahí. Tu hermano cayó, hay un aliado que espera por ti para restaurarlo, y no es el intercesor de la iglesia, ay Dios mío. Más ayuda. Hay un aliado que está esperando para todo aquello, que te pongas en acuerdo con él para restaurar al que se cayó, y se llama Espíritu Santo. ¿Y sabes dónde se hacen esas alianzas con el Espíritu Santo? En la intimidad, donde nadie te ve, donde no hay micrófono, donde no hay redes sociales ni hay estados de WhatsApp, porque el amor de Dios no avergüenza, porque el amor de Dios no ridiculiza, porque el amor de Dios no expone. Y lo estoy diciendo así, hermano, con este carácter, porque hay que soltarlo en el nombre de Jesús. Es tu enemigo, no es tu amigo. No abraces la murmuración. No es tu amiga la murmuración, es tu enemiga. Cuando tú juzgas, el enemigo hace fiesta en el infierno y dice: lo tengo en mi mano, así es que lo quiero, porque con esta actitud él va a seguir dañando a otro. Lo daño a él y daño al otro, y va a ser una cadena, porque lo daño a él porque él está hablando mal del prójimo, y resulta que como él está hablando mal de Nilda, ¿verdad? Yo, cuando ella se entere de que yo estoy hablando mal de ella, yo la voy a dañar a ella, voy a dañar su corazón, y Nilda rápidamente va a ir a buscar a alguien para desahogarse. Y si ella busca a su mejor amiga para desahogarse por lo que él le hizo, ¿qué cree usted que va a hacer la amiga? La amiga también va a odiar a él, y ya no son dos, ya son tres. Mire cómo la murmuración, mire cómo esto puede dañar. Muchas personas ya hoy no están en la iglesia de Cristo, no estoy hablando de la iglesia Manuel. ¿Sabes por qué? Por un comentario, por un gesto malsano que alguien hizo. Porque se fue, y quizás se fue para Egipto. Usted sabe que es Egipto, ¿verdad? Quizás se fue al mundo, está bien. Se descuidó, área vulnerable en su vida, y te la conseguiste en la bodega y le dijiste: muchacha, ¿cómo se ve que te olvidaste de Dios? La marcó. Anda para la iglesia, que la iglesia no se va a caer. La marcó. Restaure con amor, restaure con prudencia, restauremos con sabiduría. Hay que sacar por completo, hermano, ese enemigo oculto. Ayúdenme, hermano, ayúdenme a identificarlo, por favor. En Emmanuel, una de las metas más grandes. Hay iglesias que su meta más grande es la membresía, ¿eso está bien? Hay iglesias que su meta más grande es: bueno, vamos a crecer, vamos a ampliar más. Pero yo quisiera, como meta, antes que termine el 2025, que saquemos todos esos enemigos ocultos de esta casa. Que usted me ayude a sacarlo. ¿Cómo usted me ayuda a sacarlo? Usted no va a venir a acusar a nadie aquí, respeto al diablo. Pero cuando una persona se le saca por ahí el plumaje de la murmuración y el fariseo guía por dentro, usted lo agarra, no lo va a ridiculizar, se lo lleva para el salón de los niños, le da un abrazo, y usted viene y le dice: lo voy a tomar como el consolario porque tengo demasiada confianza. Yo la abrazo y le digo: mujer de Dios, cuánto te amo, qué valiosa eres en la mano del Señor, y lo que Dios va a hacer en tu vida es extraordinario. Pero hay un detalle que creo, para dejarle el beneficio de la duda, bueno, así lo percibí, Zulay. Yo no sé si yo tenga la razón absoluta, pero cuando tú hiciste este comentario de esta persona así, Zulay, eso no contribuye, como el pastor de esta fuerza que predicó al respecto de los enemigos ocultos. Yo creo que eso deberíamos erradicarlo tú y erradicarlo yo, para que sigamos fortalecidos y alcancemos más objetivos. Te amo, te pido que me perdones si te incomodo esto un poco, pero tenía que decírtelo porque te amo. Zulay lo recibe, estoy seguro. Ella me lo recibe, se lo dije en privado, no se lo dije por micrófono. No tiré indirecta ni vine a un ayuno a pedir oración por la vida de Zulay que está por el piso. Ni pasé un papelito aquí escrito. Aquí no pasa, no crean que estoy diciendo, aquí no pasa. Las hermanas son bastante prudentes, pero imagínense que me pasaron en un papelito: pastor, ore por la pastora Nilda, que tocó fondo, cayó una
que se han visto caso. A Dios gracias por mi esposa, que es una mujer íntegra. La enseñanza final de todo esto, hermanos, de los hijos de Noé, por eso quise terminar con esta parte, es que ciertamente hubo vulnerabilidad en Noé, ¿sí o no? Sí, hubo un descuido, pero hubo una diferencia entre un hijo de deshonra y un hijo que honra. Un hijo que deshonra, Pastor Enid expone. Un hijo que deshonra, divulga. Un hijo que deshonra, murmura. Un hijo que deshonra dice, si yo estuviera ahí, yo lo haría mejor. Él es bueno, pero a él le falta esto y esto y esto. Está murmurando. Ay, Dios mío. Saca ese enemigo oculto en el nombre de su hermano. Yo sé que no es fácil, hay que hacer silencio muchas veces. Y es como que reeducarnos. Tenemos que reeducarnos espiritualmente y mordernos la lengua. A más de uno nos va a salir sangre. Reseñarnos. Formatear. Para que vivan todas las cosas nuevas. No más envidia en el pueblo de Dios. No más mentira en el pueblo de Dios. No más incredulidad en el pueblo de Dios. No más deshonra, murmuración y fariseísmo en el pueblo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen amén también? Digan, levanta su mano y diga, yo me comprometo a ser un hijo de honra. Póngase de pie. Póngase de pie. Que se lo lleve. Hoy la enseñanza es para nosotros. Cuando alguien cae, tenemos dos opciones. ¿Cuáles cree usted que son esas dos opciones? ¿Ah? Hay dos opciones. ¿No dice qué? Restaurar o por él. Pero yo lo de aquí. Ahí tenemos dos opciones. Exponerlo para señalar y avergonzar. Esa es la opción una. O cubrirlo en amor para restaurar y levantar. Can eligió la primera opción, pero sé y a fe la segunda. ¿Cuál vas a escoger tú? Cubrir en amor no justifica, no significa justificar el pecado, ni encubrir lo incorrecto. Significa no hacer un espectáculo de la vergüenza del otro. Sí, ya. Cubrir en amor no significa justificar el pecado ni encubrir lo incorrecto. Significa no hacer el espectáculo de la vergüenza del otro, sino acercarnos con un corazón que busca edificar y no destruir. Amén. ¿Sabe algo? Yo como pastor no acepto ni permito que una oveja me diga a mí la medida que yo tengo que tomar con otra que se equivocó. He aprendido a lo largo del camino que yo no estoy aquí para agradarle al hombre, ni para cumplir los caprichos y los deseos más profundos y distorsionados de muchas personas que a veces quieren, dice pastor, pero hágale esto, porque se cayó. Es triste cuando tú escuchas a una persona con sed de venganza, cuando tú escuchas a una persona que quiere torcerte el brazo como líder y decirte lo que tienes que hacer con alguien que pudo haber fallado. Hoy en el nombre de Jesús el Señor te ha traído acá para enseñarte a ti, para enseñarme a mí a restaurar, a amar, a cubrir la vulnerabilidad de aquel hermano que quizás no es como tú. Eso va a ser Señor. Levanta tus manos al cielo, por favor. Hoy necesitamos un reseteo y un formateo espiritual, todo. Vamos a decirle, Señor, cambia todo lo que tenga que cambiar dentro de mi ser. Gracias, Señor.
Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Dime, porque todo lo que hay, porque todo lo que Señor, llévate la envidia, llévate, Señor, la mentira, llévate la incredulidad, llévate la murmuración, la deshonra de nuestros espíritu, Señor. Llévate todo lo que resta y no permite nuestro crecimiento, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Necesita más de ti. Mi alma te necesita. Necesita más de ti. Perdóname, Señor. Necesita más de ti. Límpiame con la sangre del Cordero. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos como iglesia, nos presentamos como familia, como cuerpo de Cristo, Padre, y te pedimos que nos perdones si nos hemos atacado como parte del ejército de Dios. No está bien atacarse siendo parte de un mismo ejército, Señor. Y si a través de nuestras acciones, de algún comentario, hemos traspasado el alma y el corazón de nuestros hermanos, hoy públicamente, Señor, pedimos perdón. Hoy públicamente, Señor, nos ponemos a cuenta contigo y automáticamente, Señor, toda alianza que había con las tinieblas, hoy queda disuelta. Todo pacto que había con las tinieblas, hoy queda disuelto, Señor. Nuestro lugar es en tu presencia y en mi templo, que es mi cuerpo, que es mi alma, que es mi ser, que es mi mente. Solo hay espacio para todo lo que es bueno, para todo lo que es de buen nombre. Que tu Santo Espíritu y sus frutos, Señor, sus dones reposen sobre cada uno de nosotros. Enséñanos a ser ese hijo de honra que tú quieres que seamos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi amado Jesús, y la iglesia dice amén y amén. Aplausos para Cristo.